Vamos a hablar primero de política con Diego Reynoso. Diego Reynoso es politólogo, director de encuesta y satisfacción política, de encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés. ¿Cómo estás, Diego Reynoso? Seferino, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, viste que escuchábamos a Lilita Carrió. ¿Qué te Bien. pareció esa intervención de esta política con tanta experiencia, verdad? Bueno, me parece que es parte de una estrategia de división de tareas, digamos, en la coalición de Horacio Rodríguez Larreta. Van a ver quienes se encarguen de la campaña negativa y Horacio Rodríguez Larreta se va a encargar de la campaña positiva. No va a hablar mal de sus contrincantes. Tendrá otros actores que sean los que funcionen como interlocutores negativos de los contrincantes en la interna. Sí, como vos señalabas, parece ser que la escalada parece ser más de adversario partidario que de una interna, digamos, ¿no? Es una escalada programática incluso, eh, hablando de, digamos, como dos orientaciones completamente distintas, un poco señalando como un contraste partidista más que interno, ¿no? Más de matices. Sí, claro. Ahora es dura Lilita Carrió en eso, es dura contra Macri. ¿Qué te parece? ¿Será la dureza tendrá que ver con que en la oposición consideran que quien gane la interna será el próximo presidente o presidenta? Según mis números, sí, efectivamente, el próximo presidente casi lógicamente surgiría de Juntos por el Cambio, ¿no? Y entonces hay mucho en juego, por lo tanto la tensión es mayor. El que gane la elección presidencial, en principio, todo indicaría que se está jugando, compitiendo en la interna de Juntos por el Cambio. Pero por otro lado, no es que tampoco se base en especulaciones. También Mauricio Macri ha hecho expresiones, digamos, que admiten ese tipo de campaña. Hace poco no sé, no me acuerdo en qué contexto fue, pero en una reunión, creo que fue en el Yao Yao. No, puede haber sido en otro, no, en Yao Yao no fue, pero bueno, no me acuerdo en qué reunión. Él dice claramente que también no dinamitar, casi dinamitar todo, y se pone en esa posición, digamos, más cercana a la posición de los libertarios. Entonces, bueno, da un elemento como para que entonces la oposición interna pueda criticarlo como una persona dura que está dispuesta a llevar adelante el ajuste, ¿no? Ahora, respecto de las encuestas, viste que hay Mm. muchas críticas, no solo en la Sí. Argentina. ¿Cómo estás viendo? ¿Es una herramienta que, qué le pasa? ¿Tienen que mejorar el instrumental o simplemente ha cambiado las conductas sociales y eso indica que también hay que adaptarse? Ahí tenés varios asuntos. Yo no vi, a ver, estamos viendo elecciones provinciales, ¿no? Sí. Las mediciones provinciales yo no las seguí de cerca. El otro día, por ejemplo, mostraban una de Tucumán, donde lo daban a Bussi empatando con Jaldo arriba. Bussi sacó 3 puntos y no 47, como decía esa encuesta. Pero esa encuesta que anduvo dando vueltas, después cuando miro la ficha técnica, se había realizado en enero, diciembre año pasado, o sea, a principios de enero de este año. Claro. No digo que Ricardo Bussi se haya desinflado 30 puntos, porque eso también es raro, digamos, ¿no? Quizás también estuvo mal hecha en enero, pero no vi encuestas ya cercanas en el tiempo a la elección. Ahora, digamos, y la idea siempre es ya casi como un rumor que cada vez que hay elecciones, bueno, las encuestas otra vez fallaron y demás. Yo no las vi, me dedico mucho y consumo muchas encuestas, pero no vi encuestas distritales de las firmas, digamos, más o al menos que tengan firma, porque vi algunas, pero que no tenían firma, con lo cual no sé si fue Claro. un dato construido a propósito y demás para hacer alguna operación política contextual. Ahora pasan algunas cosas, sí es cierto, pasan algunas cosas con el instrumental. Las encuestas IBR están teniendo una tasa de respuesta muy baja, con lo cual puede haberse. IBR, perdón, IBR, Ah, ¿cuáles son? las que Interactive Voice Response, que es Sí, esas que están grabadas y vos tenés que ir claro. marcando la respuesta con el número, con los digitales que tenés en el teléfono, ¿no? ¿Qué les Eh, pasa a esa? bueno, esa tiene un problema, que la tasa de respuesta es muy baja. Ah, Eh, claro. Se cayó desde los años 90 que empezaron a hacerse muy pocas, que tenían casi una tasa del 40 de respuesta,
se derrumbó al 6, 5, ahora hay algunos territorios en donde tenés un 1% de respuesta. Claro. Entonces, hay sesgo de autoselección. ¿Qué quiere decir esto? Que son los más intensamente políticos los que te responden las encuestas, nada más. El resto de la gente ni si corta cuando llega el llamado. O sea, a esas mucho no hay que creerle. Y depende, hay que ver mucho si después están tratadas posteriormente con cuotas, si en vez de agarrar solamente lo que, digamos, los que respondieron, después calibran por sexo, edad, género, nivel socioeconómico, pero eso no están en los diseños muestrales que al menos se publican, entonces nunca sabes cuál es la calidad del tratamiento posterior de esos Claro. datos, ¿no? Es muy difícil saber, bueno, cuánta elaboración estadística Y hay después yo en la veo a corrección de la veces encuesta. encuestas online. Sí, nosotros hacemos esa, sí. ¿Y qué tal son esas? Ahí tenés dos familias. Tenés las que también pueden tener un problema de intensidad, que son las que se hacen phishing, pescando en Mm, Facebook, pescando en Twitter, pescando en Instagram. A quien quieren responder, también hay mucho sesgo de autoselección, porque obviamente van a la encuesta los más interesados políticamente. Tienen claro, una ventaja que, como vos podés georreferenciar dónde puede salir el pop-up para que vos respondas, entonces podés decir, bueno, ahora en San Luis, ahora acá, entonces podés redirigir, digamos, ¿no? Dónde querés que salgan, qué tipo de consumidor, podés tratarla, pero puede tener sesgo. Las otras, la otra versión son los paneles. Ahí los ¿y paneles eso? funcionan diferente. ¿Qué es un panel? Un panel es un conjunto de personas, vamos a poner 400.000 personas activas que reclutan algunas empresas a responder sobre temas de opinión, tendencias Claro. sociales, consumo, etcétera. Y que tiene una peculiaridad. El panel trata de estar compuesto de una manera bastante parecida a la estructura de la pirámide social del país, de Mm, Colombia, de Brasil o de Argentina en este caso. claro. Y vos después podés muestrear dentro del panel una muestra de 1000 casos con cuotas y demás. Nosotros muestreamos, y yo concretamente me encargo de ver cuáles son, digamos, esas pequeñas correcciones que hay que hacer para que la muestra finalmente sea representativa, ¿no? Ahí tenés un tema, no es toda, el marco muestral no es toda la población argentina, sino el panel, que de por sí ya es una muestra de la población Claro, argentina. ese es el problema. ¿Y por qué no hacemos las viejas encuestas con las muestras de toda la población argentina? Bueno, se hacen algunas presenciales con hogares, Ujú. algunas son solo en grandes ciudades, pero es bastante representativo eso. Lo que pasa es que son muy costosas. Claro, Eh, ahí está el problema, ¿no? Salen 20, 30 veces más que cualquier otro tipo de encuesta, donde más o menos y que además no te garantizan reducción de error, porque de todas Claro. maneras siguen teniendo un 3% de margen de error, ¿no? Pero son más indicativas también. Cumplen mejor su cometido, ¿no? Y Su mira, objetivo. en 2015, la elección de 2015, las presenciales te daban que ganaba Scioli, las online que ganaba Macri, ganó Macri. Y ahora, vos cuando decís probablemente va a ganar a la oposición, ¿en qué te basás? ¿En Bueno, esas encuestas o en otras que tienen que ver satisfacción, claro, opinión bueno, de la claro. gente? Hay un combo, hay un modelito que se llama Time for Change del profesor Abramowitz que dice, hay dos predictores muy fuertes de la proporción del voto de los partidos, de los incumbents, de los oficialistas, digamos, ¿no? Que son el desempeño de la economía y la aprobación presidencial. Ujú. Eh, y a partir de ese modelito vos más o menos podés estimar el porcentaje o la probabilidad de votación del oficialismo. Vos estás teniendo 8 puntos de inflación mensual y Claro, 17% de aprobación. Es difícil pensar que el oficialismo sea el ganador de la siguiente elección. Eso por un lado. Por el otro, eh, con Mauricio Macri, yo me acuerdo ya para la coyuntura del 2019, Mauricio Macri llegó a esta época más o menos de las elecciones con 30 puntos de aprobación, 29, 28 puntos de aprobación. Y todos estábamos de acuerdo que no podía ganar la segunda vuelta electoral ni la primera,
con esa tasa de aprobación. De hecho, en la PASO sacó 32 puntos Claro. porcentuales de votación. Entonces, los datos, digamos, comparados indican que el oficialismo tiene la cancha muy inclinada en contra para poder ganar. No quiero decir que sea algo de lo cual no es responsable, desde luego, digo, Lógico. pero 8 puntos de inflación mensual más 14 y 7% de aprobación de la gestión, es difícil pensar que el oficialismo se reelige. Si se reelige, bueno, dependerá de muchos otros factores, entre ellos la división de la oposición, cómo sea la interna de la oposición, cuánto daño se causen mutuamente los competidores y finalmente cómo resuelva la interna del oficialismo. Pero a priori, estructuralmente, uno diría, bueno, le debería tocar al principal partido de oposición con estos valores que más o menos determinan el voto de los oficialismos, ¿no? Y yendo a la oposición, tenemos dos bloques, uno Sí. más orgánico, con más años, Cambiemos o Junto por el Cambio, y el otro los libertarios de Milei. Con Milei está siempre la duda, ¿no? Si las encuestas después se van a reflejar en las urnas. Parece difícil eso a priori porque tenés que tener una estructura partidaria y demás, pero no Claro. es imposible porque en otros lugares ha existido o ha pasado. ¿Vos cómo ves el fenómeno este de Milei? Bueno, nosotros siempre lo tenemos tercero a Milei. Nunca lo hemos tenido ni primero ni segundo. Nosotros estamos midiendo intención de voto desde junio del año pasado, con un montón de indecisos, obviamente, ¿no? 60, 50, 40, va bajando el número de indecisos a la medida que se va acercando, ¿no? La elección, pero siempre estuvo tercero. Por momentos se acerca mucho al Frente de Todos, que es la segunda fuerza, y en este momento, por ejemplo, los tenemos en tercero, pero con los intervalos de confianza al margen de error, potencialmente empatando con el Frente de Todos, pero con altas tasas de personas que nos dicen, no sé, no quiero responder, ¿no? Casi Claro, un 30%. Ahora, eso es cuando preguntamos por espacios, si vas a votar al Frente de Todos, si vas a juntar a Juntos por el Cambio, vas a votar a los libertarios. Cuando preguntamos por nombres, ponemos toda la oferta política, bueno, primero, y manteniendo constante de que hoy a la noche sigan siendo estos los frentes que van claro, a competir, ¿no? Claro, ese es otro tema. Eh, Cuando preguntamos por todos los candidatos que existen o que levantaron las manos o que hay rum de que pueden ser potencialmente precandidatos presidenciales, ahí la cosa mejora bastante más para Juntos por el Cambio y para el Frente de Todos, y Milei permanece más o menos estable. Milei tiene 17, 16, 17 puntos de votación efectiva que nos dicen sí, voto a Milei. Y después todos los candidatos juntos del Frente de Todos más o menos acumularían 23 puntos, y todos los candidatos de Juntos por el Cambio acumularían entre 28 y 29 puntos. Después más o menos margen de error, claro. sumarle 3, restarle 3 para cada uno. Entiendo que en la medida en que eso después al ser tantos los candidatos que hay, perdón, esto fragmenta muchísimo el voto directo a cada uno de los candidatos, de Juntos por el Claro, Cambio con el Frente de Todos. sí, sí, Entonces Milei aparece como el candidato singularmente más votado, con 17 puntos, ¿no? Después vendrá, no sé, Bullrich y Larreta con 10, 11 cada uno. Cuando nosotros lo estábamos midiendo a Axel Kicillof casi con 8 y así, ¿no? Sucesivamente. Pero bueno, finalmente se ordenará y se simplificará la oferta de cada uno de estos frentes y me imagino que tenderán a crecer los candidatos que queden en la arena electoral competitiva de ambas coaliciones. Esto es lo que yo veo. Igual, 17, 18 puntos, 20 puntos, es un montón para una tercera fuerza de las claro. características de la fuerza política de Milei. Lo que estamos viendo es que es parece ser que hay una marca Milei más que una marca partidaria, es la persona de Milei la que genera la adhesión en la respuesta de las personas, pero sin un enraizamiento territorial fuerte, sólido, ¿no? Pareciera ser que yo a mis alumnos les digo, hay partidos ombúes y partidos palmeras. Es cierto. Los partidos ombúes son los que tienen muchas raíces gruesas y que son difíciles de sacar de la tierra. El peronismo es un partido ombú. Juntos por el Cambio es una situación intermedia, aunque echó muchas raíces ya territorialmente, ¿no? En muchas provincias uno ve que es el segundo competidor o el primero.
En cambio, los libertarios son una palmera, tan altos, pero echaron pocas raíces, digamos, ¿no? Claro. En el terreno, con lo cual un viento fuerte los puede voltear. Ahora, son útiles para que el oficialismo que está tan desgastado pueda aspirar a un balotaje, ¿no? Sí, también es cierto que si yo observo la distribución del voto, el que más votos perdió de la elección de 2019 hasta la fecha fue el Frente de Todos. Mm, Así que no me claro, queda claro a dónde fueron a parar los votos del Frente de Todos, y sí claro. es cierto que los de Milei son exclusivamente votos que les comió Juntos por el Cambio, ¿no? O sea, vos podés decir, también deben ser, porque a Sí, algún lado claramente. deben haber ido, ¿no? Sí, claramente. Me parece que Ahora, en los sectores sociales más bajos, ujú, la rebeldía, la reacción, el enojo lo capitaliza Milei. interesante eso. Y en el frente de todos, vos decís que Kicillof en un momento llegaba a tener 8% cuando lo medían como posible candidato presidencial. Sí, No son pocos. para nada, porque podría llegar a ser casi cercano al 40%, digamos, ¿no? Mm, De los votos del Frente de Todos. Cuando estaba Cristina Fernández era excluyente. El 60-70% se lo llevaba a ella. Pero cuando, después de insistentemente dejamos de medirla, queríamos ver el efecto hacia dónde se distribuía. Y se distribuye, en principio se distribuía mucho a Kicillof y a Massa, ujú, compitiendo ahí. Guado poco, Scioli poco, Rossi poco, Grabois muy poco. Ahora, lo que estamos notando ahora de nuevo en este campo que estamos haciendo, un informe provisorio ahora que sacamos, es que Guado desde el 26 de mayo en adelante aumentó muchísimo el nivel de conocimiento y también me parece que se está entendiendo la transferencia de votos de Kicillof a Guado de Pedro. Cae Kicillof y sube Guado de Pedro. ujú. Sin la maniobra necesaria como la que hubo con Alberto Fernández, ¿no? Que ni siquiera lo medíamos, y el 18 de mayo Cristina dice, Alberto es mi Claro, candidato, y a los 5 días cuando medías a Alberto, Alberto estaba de vuelta por las nubes, digamos, ¿no? Sin hacer esa maniobra explícita y con tiempo, Guado está logrando mejorar su posicionamiento y también la intención interna dentro del Frente de Todos. ¿y quién está mejor, Massa o de Pedro en Están este muy momento? parejos, ¿Ah, están sí? muy parejos hoy, pero ya eso es ganancia de Guado, porque de tener, Massa tenía 98% de conocimiento, o sea, lo conoce todo el mundo, y Guado tenía solamente 67, 70 puntos de conocimiento, con lo cual, si mejora su conocimiento, y tiene una buena ratio entre imagen positiva e imagen negativa, Guado. Mm, O sea, tiene una buena relación entre ambas, digamos, ¿no? Cosa de Massa claro, tiene mucha más negativa. Entonces, veremos cómo evoluciona esa estrategia de posicionamiento. Mucho tiempo no tiene, porque el 24 hay que cerrar las candidaturas efectivas, y entonces ahí claro, me parece que la decisión se tomará a ver cuán efectiva ha sido la estrategia de posicionamiento de Guado de Pedro, ¿no? claro. Ahora, yendo a la competencia tal vez más apasionante que sé, por las expectativas de triunfo que tiene, que es Sí, claro. Junto por el Cambio. Ahí tenemos Larreta y Patricia Bull. Sí. Y acá las encuestas, ¿qué te están indicando? ¿Quién podría ganar de los dos? Bueno, el año pasado cuando preguntábamos por los dos, la reta la duplicaba a Patricia Bullrich. En diciembre se pusieron muy parejos con la reta arriba. Pero ya acercándose, ya habiendo competencia, digamos. En enero estaban en empate técnico. En marzo, Patricia le ganaba a Horacio, pero con empate técnico. Ujú, En abril, Patricia se estaba despegando y ahora, en la última de mayo, volvimos a tener un pequeño incremento de Horacio Rodríguez Larreta que la supera a Patricia, pero de vuelta en empate técnico. Con lo cual, me parece que esto se va a ir mes a mes definiendo y me parece que ahora ya ahora la definición más clara va a ser la política. Quien consiga más aliados al interior de la coalición va a ser claro, determinante para, ¿se entiende?, inclinar en favor de Horacio o en favor de Patricia finalmente el resultado, ¿no? Hay muchos otros competidores que han levantado la mano, Morales, Manes, Espert, bueno, la misma Carrió, y la inclusión de Schiaretti, que es una gran incógnita, a mi modo de ver, porque si bien no van a ser 20 puntos, son
entre 4 y 8 puntos, pero eso es un montón en una elección Claro. no pareja como la que está llevando adelante Pero la Interna. ellos serían aliados de la reta, por eso Patricia Bullrich no los quiere adentro, ¿verdad? Sí, bueno, Schiaretti, los otros ya están Este, adentro. claro, no, Claro, no, por eso. eh, me parece una lectura también interesante la que hace ella. No es un tema solamente de crecer, es un problema táctico, digamos. Yo tengo que ganar la Claro, interna. Ok, se entiende, digamos, ambas posiciones, digamos, ¿no? Desde el sí, punto de sí. vista estratégico. Ahora, bueno, me parece que eso va a ser, al ser incluso tan pareja, va a ser más virulenta la discusión pública entre ambos. Entonces, eso también puede llegar a desgastar muchísimo a ambos, ¿no? ¿Y te parece que al ser tan pareja cuente finalmente cómo se cuentan los votos? O sea, la estructura territorial que tenga cada uno de los candidatos atrás. Porque Puede ser, puede ser. hay que ir a contar votos a determinados lugares. Sí, puede ser. Igual ahí están bastante asimétricos, ¿no? En algunos lugares Patricia tiene buen armado territorial. Horacio cuenta con el armado territorial del radicalismo, que no es menor, que sigue Sí, siendo muy capilar, está muy claro. enraizado. Bueno, probablemente, como te decía, la política me parece que va a definir muchísimo la interna, ¿no? Bien, o sea que es un final de bandera verde por ahora. Sí, y puede ser muy roja también, porque puede estar peligrosa desde el punto de vista de los términos y los tonos en que esa interna se dirima, ¿no? Y va a ser importante quienes elijan de vice, supongo, ¿no? Eso va a ser decisivo, probablemente habrá un intento estratégico de fracturar la potencial coalición del otro, ¿no? Invitando, ¿no? Si él pone un radical, bueno, poner otro radical para dar una señal al radicalismo electoral, no al radicalismo, digamos, dirigencial, de que acá también Claro, hay una señal de que pueden venir a votar. También hay un fenómeno interesante, que nosotros estamos acostumbrados a leer la política con los nombres de los dirigentes. Este me suma tanto, me suma acá. Pero también cada vez más hay una independencia relativa de los electores, ¿no? No siempre, si el peronismo federal tiene 8 puntos históricamente en una elección y Schiaretti se suma a Juntos por el Cambio, no necesariamente esos 8 puntos van a ir detrás de Schiaretti a Juntos claro. por el Cambio. Eso también está pasando, ¿no? No necesariamente todos los radicales van a ir a votar a la reta, eso también está pasando. Así que bueno, me parece que ahí hay bastante electorado volátil Mm. y habrá también, me imagino, algo de la estrategia para atraer a esos votantes más fluidos, ¿no? Incluso de la propia interna del Frente de Todos, donde creo que Horacio tiene también chance de pescar algún voto desilusionado del peronismo, ¿no? Ah, claro. Bueno, conversamos con Diego Reynoso, que es politólogo, investigador del CONICET, profesor en la Universidad de San Andrés. Muchas gracias, Diego, por A esta vos, Seferino. charla y vamos a volver a charlar porque creo que va a ser primero la interna en las PASO está siendo muy apasionante y va a ser cada vez más apasionante. Y después, claro, las elecciones, ¿no? Por supuesto. Diego, muchas gracias. Te mando un abrazo grande.